es la hora de ir a acostarse, no de levantarse, por lo tanto, me perdonaréis que esté un poco espeso. Yo sí hago novela negra, aunque no es una novela negra clásica, pero aunque se me despeguen siempre las etiquetas, porque en mis novelas pues hay lluvia, y sudor, lágrimas, sangre y algunos que otros ruidos que no mencionaremos, por lo tanto, pero sí, lo que pasa es que no me interesa particularmente hasta ahora la novela de procedimiento, yo más bien divido, quiero decir que hay novelas, por ejemplo las de Montalbano, el comisario Montalbano, las primeras 10, yo las considero novelas negras, aunque sea un policía y un comisario el protagonista, porque no es tan importante el procedimiento policial como el procedimiento, si queremos, humano de la búsqueda, ¿no? En el caso de mi última novela pasó algo curioso. Hace más de 2 años que estaban vendidos los derechos, ha salido primero publicada en Francia, en una gran editorial que es Artesud, que es mi editorial en Francia, porque aquí, cuando yo la vendí en aquel momento a Artesud, que esperó su turno porque tenía otros por publicar antes, no había editor que se atreviera a publicar, porque aparece un poco, se toca la Iglesia Católica, pero todo con mucha ironía y con mucho humor, y sin embargo estuvo en 2 o 3 editoriales grandes, les gustó muchísimo, no se atrevieron. Luego ya mi actual editor de Nabona, cuando se volvió loco, me dijo, claro que la quiero, pero es muy raro que te publiquen en Francia una novela inédita, salvo que seas una superestrella, yo no lo soy, pero es que aquí estaba todavía ese peso del tema de la novela católica, de la Iglesia Católica. La novela en sí tiene 2 premisas, 3. Una es la primera parte de un largo homenaje al Largo Adiós, que es una novela de Raymond Chandler que a mí marcó la vida, y quienes sean muy lectores de novela negra lo van a identificar, pero muy tenuemente, pero está allí, en la manera de proceder de la novela. Por otro lado, una pregunta que me planteaba yo hace tiempo, que es que hemos perdido la capacidad de asombro. Si hoy mismo existiera un Jesucristo como tal y bajara a la tierra, pues no se comería una rosca, porque para multiplicar panes y peces llamas a Telepisa y te viene cualquier y te trae algo de comer. O sea, realmente es muy difícil. En 1983, David Copperfield hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. Desde entonces, delante de millones de personas, miles en directo y millones en televisión. Claro, realmente lograr ilusionar a alguien con un milagro sería muy complicado. Entonces, me interesaba en esta época de medios globales qué ocurriría y hasta qué punto alguien estaría dispuesto, qué precio para ser famoso estaría dispuesto a pagar. Y luego, lo que realmente es un poco el centro de la novela para mí, me interesaba mucho hacer un ajuste de cuentas con la televisión basura. Yo he sido más de 20 años de mi vida periodista, aunque no ejerza, me sigo llamando periodista, y detesto a los periodistas del corazón. Para mí, si pudiera matarlos sin ir a la cárcel, los mataría, y lo digo de verdad. Lo digo de verdad, no lo digo con ninguna broma, o sea, si es de la poca gente que yo mataría, porque parece que han hecho, creo que la prensa del corazón ha hecho más daño en este país, ayudada por la tele, en los últimos 20 años, que la corrupción. Porque la corrupción política, cuando decidimos enterarnos que había, cuando decidimos darnos por enterados de que el rey se iba de casa, parece que el rey no se iba de casa antes. Solo se fue de casa cuando empezamos a pasar hambre y al gobierno le convino decir que el rey se rompió una cadera con su querida cazando elefantes en un país de nombre impronunciable. No sabíamos que el rey se iba de casa o que se iba a Abu y lo supimos siempre. Ahora que estamos, que nos han dicho que la culpa de la crisis es nuestra, buscamos también a quién machacar, ¿no? No defiendo al rey. La única diferencia es que antes tenía mejor vista y cazaba codornices, ahora ve menos, tienen que cazar elefantes. Pero, quitando eso, la corrupción es algo que una vez que la sociedad ha dicho no la acepto, ha salido a pelear. En cambio, la prensa del corazón ha mal formado a más de 20 años de españoles, dándoles a entender que era normal. Que es normal que una señorita que se acueste con un torero y tenga un hijo tenga más peso en la televisión que cualquier, yo no hablo de un científico o un filósofo, un buen actor. O sea, es más conocida Belén Esteban que Ricardo Darín, por decir un actor que es muy conocido en este país, siendo extranjero, ¿no? Entonces, eso a mí me genera mucho asco, sobre todo porque todo ese negocio no sería posible sin los pseudo periodistas que hacen de periodistas, muchos de ellos siendo periodistas de carrera, para entrevistar a personajes inventados, guionar toda esta basura. Entonces, mi hilo conductor fue que este personaje, este nuevo Mesías, que es un hermano pequeño de Jesucristo, hermanastro, dice serlo, baja a la tierra para superar a su hermano. Intenta todo lo posible y todo le falla. Entonces, cuando le falla todo, acude a la prensa del corazón. Y ahí la ridiculizan y ahí empieza el drama, porque 3 años después empiezan a morir esos periodistas que lo ridiculizaron de manera horrible. Entonces hay un serial killer que mata a asesinos de corazón, he disfrutado muchísimo matando a cada uno de ellos, pero muchísimo, muchísimo. Y luego hay un personaje que un poco muy a la manera de Raymond Chandler trata de demostrar que su amigo, su semi-amigo, ni siquiera su gran amigo, no es culpable. O sea, todo ocurre en Madrid, es una novela muy madrileña,
Soy de los pocos escritores actuales de novela negra que tiene Madrid como eje prácticamente siempre, aunque hay una breve visita a Toulouse, y tiene paralelamente un evangelio de ciencia ficción, porque el protagonista mío se llama Poe, porque era medio poeta. De todo lo que vivimos ahora, está recordando las aventuras que tuvo, en las que nunca está seguro si de verdad era o no el hijo de Dios. Lo único que sabe es que le multiplicaba las cervezas en la nevera, por eso con bajar al chino también se puede hacer. Le paso la palabra a Mr. Jerónimo Tristán. Viajamos al pasado. Hola, buenos días. Estoy encantado de estar con todos vosotros aquí esta mañana en Getafe para hablar de novela negra. Yo no sé muy bien lo que yo hago. No creo mucho en los géneros puros, y esto que llamamos novela negra o que hacemos, que son novelas que tienen como punto de partida un delito, una investigación que puede llevar a cabo un policía o no, y que esa investigación es la excusa para mostrar cómo es una sociedad, esto sería un poco, creo yo, el denominador común de todo lo que hacemos nosotros. Es un género que realmente yo veo que es vivo, que es muy dinámico, que la mayoría de los autores son gente que vive en la sociedad actual, que ve series de televisión, que contamos chistes, nos tomamos cañas y somos gente bastante más normal que los otros escritores considerados serios. Y esto es un poco la posible garantía de supervivencia que puede tener el género, porque yo estoy realmente un poco preocupado en los últimos tiempos, porque nos hemos prestigiado tanto, que los últimos bestsellers son todos novelas negras, novelas policíacas, no es lo mismo. El mundo editorial se rige por modas y los editores intentan ir a tiro hecho, han encontrado un filón en este género, y a mí eso me está empezando a preocupar, porque yo, que soy muy lector de novela histórica, ya lo he vivido la novela histórica, hubo un boom de la novela histórica en la que todas las novelas eran históricas, y ahora estamos un poco pasando por esa situación que a mí me da un poco de mal rollo, ¿no? Por si pudiéramos provocar una sobredosis en la gente. Yo creo que lo que nos puede salvar es que somos un género vivo y que hacemos cosas muy diferentes. Hemos pasado varias fases, ¿no? Primero todos eran americanos, luego había gente que imitaba la novela que hacían los americanos aquí, y luego ya hemos ido haciendo cada uno pues cosas nuevas. Entonces yo en concreto alterno la publicación de novelas de Víctor Ros con otras novelas de otras épocas y otras temáticas, y lo que hice fue hibridar dos géneros, que son la novela histórica y la novela, en mi caso, más bien detectivesca, ¿no? Con este personaje que es Víctor Ros, en un intento de homenaje que quise hacer a la literatura en folletín, y también a Holmes, que es mi personaje de favorito. Entonces ahora pues voy ya por la quinta novela de Víctor, que está ambientada en Londres y que es una novela relacionada con un gran robo. Hay un robo espectacular en Madrid, un robo señuelo y otro que es el verdadero. Roban 2/3 del oro español, y Víctor Ros pues intuye que hay una mano detrás de ese robo que le es familiar, un personaje al que yo me cargué en la primera novela, que se llama Alberto Aldanza, que iba a ser el Moriarty de Víctor Ros, pero luego lo fue Bárbara Miranda. Y fijaos en esto que os decía, de que nuestro género es muy vivo, que no solo la televisión tira del género, sino que las novelas también beben del cine, beben de la música, beben de la... Yo lo considero como distintas partes de un mismo pool cultural, ¿no? Y distintas formas de narrar una historia. Entonces yo, fijaos que en la serie, Elio Pedregal, el actor que hacía de Alberto Aldanza, estaba tan espectacular y me gustó tanto, que dije, joder, es que este malo lo tengo que recuperar, ¿no? Y entonces Elio me influyó y me obligó a recuperar este malo de Víctor. Víctor va a Londres a buscar a Alberto Aldanza, que él cree que está allí, está buscando un fantasma porque hay muchos que no le creen que pueda estar vivo. Le sigue persiguiendo su otro Moriarty, que es Bárbara Miranda, y lo envía pues a una ciudad que era la capital del mundo en aquel momento, una ciudad de 3 millones de almas, y he intentado pues hacer por lo que hacemos, lo que he comentado que hacemos en este género, ¿no? Con la excusa de la investigación, pues llevarme al lector conmigo de la mano y mostrarle cómo era el Londres del 19, ¿no? Desde los ambientes más elevados de Regent's Park, de la Milla de las Damas, hasta Whitechapel, que era pues, un lugar pues sórdido y mucho más duro incluso que los suburbios de Calcuta. Es una novela en la que me lo he pasado pues, muy bien, viajando por el Londres victoriano, y me he permitido el lujo de hacer un pequeño encuentro entre Víctor Ros y Holmes,
porque siempre pensé que si Víctor iba a Londres pues tendría que encontrárselo y se lo encuentra lógicamente disfrazado. Y Víctor pues también va disfrazado, que tiene también esa costumbre, en fotos en Whitechapel, en un albergue de aquellos para indigentes que se reconocen inmediatamente el uno al otro y bueno, Holmes pues le echa un cable. Es una novela muy coral en la que Víctor pues se ha ayudado por una serie de personajes que ya están en las otras novelas de Víctor, que son los secundarios que ya pues, son clásicos de él, y luego hay otros que han aparecido nuevos, y he procurado que fuera una novela pues con un aire, no solo una novela como digo, relacionada con un crimen, con un robo, una novela de detectives casi, sino que también he intentado recuperar ese aire de estas novelas de folletín que a mí me gustaban, que me gustan tanto, de aventuras, ¿no? Esa visión que tenían, a veces maniquea del mundo. Y bueno, le paso la palabra. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por venir y quiero decir, bueno, primero quería aclarar que yo soy gallega, aunque sí tengo familia en Cantabria. Y bueno, quería decir que para mí es un honor compartir mesa con escritores de largo recorrido, porque yo, bueno, soy un poco nueva en estas lides. Y bueno, me sorprende ver que mis compañeros, los que ya han hecho su intervención, pues comentan que ninguno hace como novela negra clásica, ¿no? Y eso a mí me gusta, porque yo creo que la novela negra también hay que verla con unas gafas del siglo XXI, no con unas gafas muy clásicas, y hay que entender que es un género que admite muchísimos registros y muchísimos matices. Yo, por ejemplo, ya que hablamos, pues, ¿qué hacemos cada una, ¿no? Pues yo escribo Puerto Escondido, la novela que ha salido ahora, es un mestizo histórico, negro, de misterio. Yo soy muy rollo señora Fletcher y a mí es lo que me gusta. Hay algún muerto por el camino, pero me gusta mucho poder decir que el género negro es un género muy rico y que realmente no va a haber, pues, como comentabas tú, el tema de bueno, pues a ver si esto va a ser una moda y como en las novelas históricas y ahora sí pasa, no, porque realmente puedes coger una novela negra y decir, oye, mira, pues esto tiene más toque policíaco, esto más de investigación, esto es más de misterio, esto es más thriller, mucha acción. Saber que te vas a poder encontrar un juego curioso, entretenido, divertido, histórico, con el que vas a poder disfrutar y entretenerte y aprender además. El Puerto Escondido, yo lo que quise hacer fue aprovechar toda la memoria histórica que me habían pasado mis abuelos de Cantabria, porque yo había comprobado que en la época de la Guerra Civil había muchas personas que habían traspasado los límites. Me refiero a hoy por hoy, pues no tenemos ningún problema a la hora de, a lo mejor, aunque hay crisis, ¿no? Pero bueno, a la hora de comer, a la hora de poder salir, de poder entrar, pero yo he comprobado que cuando las personas están en situaciones límite, cambian, su forma de ser cambia. Entonces, yo todas las historias que me contaban de la Guerra Civil veía que las personas pues podían matar unas a otras sin mayores problemas de conciencia, época, bueno, en fin, como se narra en el libro, era una época muy convulsa, y entonces yo pensé, sería muy interesante poner en una situación límite a una persona normal, como podemos ser nosotros, cualquiera de nosotros, y además, si pongo a un psicópata, que es una persona que físicamente es diferente a una persona normal, entre comillas, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué resultados podemos encontrar? Entonces, aproveché esos datos históricos que tenía, más otra trama un poco más compleja, actual, y entrelacé un poco ambas cosas, y de ahí salió un poco Puerto Escondido, porque yo creo que es muy importante la memoria reciente que tenemos en España, que parece que la tenemos olvidada, y realmente es una memoria muy cercana, que me parece asombroso que no preguntemos y no saboreemos de nuestras personas mayores quiénes son, qué han vivido, por qué son como son. Y entonces eso a mí es algo que me atrae muchísimo. Yo de hecho hablo mucho con personas mayores porque me encanta, me parecen, siempre tienen para mí conversaciones maravillosas y bueno, creo que es un poco rescatar un poco esas memorias, esa historia perdida que parece que no vemos, y además aderezarlo con misterio y bueno, con un poco de thriller. Y bueno, le paso ya la palabra a Zoe. So, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí.
Wir sind ja quasi schon mitten in der Genre-Diskussion. Jeder hat sich entweder distanziert oder zu einem Subgenre dann auch bekannt. Y estamos en medio de una discusión en torno a qué género pertenecemos, es decir, que cada uno ha explicado un poco lo que escribe y ha definido un poco el subgénero al que él mismo se ascribe. Und diese Subgenre-Diskussion, die haben wir in Deutschland natürlich auch, weshalb es immer zwischen mir und dem Verlag zur Diskussion kommt, was wir auf das Cover schreiben, ob da jetzt Kriminalroman oder Thriller draufstehen soll. Und beim letzten hatten wir uns dann auf Roman geeinigt. Bueno, y este mismo debate sobre géneros, subgéneros dentro del género de la novela negra también lo tenemos en Alemania. Y siempre tengo también esta discusión con mi editorial, porque cuando dicen, bueno, pues ¿qué ponemos en la cubierta? Ponemos novela negra, ponemos thriller, etcétera, y en la última ocasión cuando publiqué algo simplemente aparece novela. Was eigentlich vielmehr nicht damit zu tun hat, dass ich mich von irgendetwas distanzieren möchte, sondern weil sich die Vorstellung dessen, was diese einzelnen Begriffe aussagen sollen, doch sehr, sehr verengt haben in den letzten Jahren. Und das hat immer wieder zu Diskussionen dann auch mit Leserinnen und Lesern geführt. Ist es jetzt wirklich, was ich geschrieben habe, ein Kriminalroman? Ist es wirklich ein Thriller? Und das wollte ich dadurch eigentlich nur umgehen. Y bueno, pues esto de que aparezca simplemente novela en la cubierta no es por distanciarme, sino porque creo que también ha cambiado un poco la idea que tenemos de estos conceptos a lo largo de los últimos años, y a veces pues incluso con los propios lectores pues surgen estas dudas de si esto es una novela negra, si es un thriller, y por eso yo he elegido el camino de llamarlo simplemente novela. Bei mir geht es wurde ja schon gesagt, geht um einen Anschlag von 2 Islamisten auf einen jungen britischen Soldaten. Das ist der Anfangspunkt des Romans. Bueno, y como ya se ha dicho antes, inicialmente la idea que recoge mi novela es, digamos, ese ataque que realizan 2 islamistas a un soldado británico, a un soldado joven. Und ein Kameramann, ein Dokumentarfilmer, der gerade anwesend ist, nimmt das Ganze mit der Handykamera auf und wird von den beiden Attentätern auch gezwungen, das Ganze ins Internet zu stellen. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Que hay una persona, digamos, que se dedica a hacer películas, que está casualmente por ahí, recoge todos los hechos con la cámara de su móvil, y al final los 2 atacantes, los 2 agresores, le obligan incluso a colocar la agresión en internet. Er geriet erstmal selber unter Verdacht, auch zu den Islamisten dazuzugehören. Das klärt sich aber schnell auf. Und dann bekommt er den Auftrag von einem Fernsehsender, über die beiden einen Dokumentarfilm zu machen. Und daraus entsteht eine Geschichte über Integration, beziehungsweise gescheiterte Integration, über unseren Umgang mit Bildern, die mediale Vermittlung der Bilder. Und ja, natürlich geht es auch um die Heimkehrer, die sich beim Islamischen Staat haben ausbilden lassen. Bueno, y entonces en un primer momento a esta persona incluso se sospecha de esta persona, pero se aclara rápidamente que él no es el autor, que no es el sospechoso, pero a esta persona se le encarga hacer un documental, porque él elaboraba documentales sobre estos 2 agresores. Entonces, en cierto modo, mi novela también es reflejo de la historia de la integración de estas personas, más bien de una integración frustrada. Mi novela también recoge qué es lo que se hace en nuestra sociedad, digamos, con las imágenes, y también refleja un poco qué es lo que hacen las personas que vuelven a su país de origen una vez que han sido formados en el islamismo. Pues muchas gracias. Bueno, realmente os habéis, era un poco la siguiente cosa que os iba a preguntar, pero os habéis situado cada uno, digamos, en este bando de sí, o bien de la novela negra, o bien de la novela enigma, policíaca, reconociendo al mismo tiempo pues un poco las insuficiencias de lo que, bueno, de lo que finalmente son configuraciones que tienen algo de histórico, ¿no? Es verdad que la novela negra
tal vez vaya a morir de éxito, pero al mismo tiempo es un género, digamos, una forma narrativa que ya lo admite todo, casi todo, ¿no? Es extremadamente lábil en cuanto a sus fronteras. Pero sí hay algo que os quería preguntar, porque yo creo que en los autores que componen hoy esta mesa hay ciertas diferencias, ¿no?, entre autores que de algún modo están más orientados hacia, podríamos decir, la actualidad, ¿no?, la actualidad más candente, o los problemas, digamos, de nuestro tiempo, que de alguna forma pues son constitutivos de lo que es la definición del género, es decir, el género de novela negra, novela policíaca, es un género que nace, surge, digamos, en una relación muy próxima al presente, ¿no? Pero al mismo tiempo, es verdad que en los últimos años, debido a esta permeabilidad, pues hay bastantes obras, ¿no?, que pienso en particular en Víctor Ros, pero también lo que ha hecho María Oruña, ¿no?, con, o sea, investigar o bucear en la memoria histórica, que ya abandona lo que es un poco este presente, esta actualidad, este entorno inmediato, para bucear, digamos, en tal vez lo no resuelto de la historia, ¿no? Entonces, en la elección entre orientarse hacia el pasado, hacia la memoria, hacia la historia, o bien, digamos, permanecer en esta actualidad, me gustaría que comentarais cada uno los motivos de esa elección, ¿no? Historia o actualidad y por qué, de alguna forma. Sí, María creo que quiere decir... A ver, es que aquí lo escoge, decir, bueno, pues yo escribo novela negra. A ver, primero, ¿por qué es novela negra? Pues porque tenemos un cadáver, tenemos algún asesinato, hay algún tipo de investigación. A partir de ahí, si decimos que existe eso, existe algún cadáver, algún tipo de investigación de cualquier, o sea, de la Guardia Civil, de la policía, de un detective. A ver, entonces esto es novela negra, vale. Pero a partir de aquí también, ¿se admiten matices? Por supuesto, yo creo que sí. Por ejemplo, en mi caso, Puerto Escondido, ¿qué es más? ¿Una novela negra o una novela histórica? Bueno, pues a ver, es que esto también lo decide un poco el lector, pero yo creo que también tenemos que admitir la riqueza de que existen mestizos que en un mundo en el que ya está todo escrito, que es muy difícil hacer algo nuevo. Yo creo que lo que tenemos que elaborar no es lo que contamos, sino cómo lo contamos. Entonces, para enamorar, para atrapar, para entretener, yo creo que estos mestizos son la riqueza. Por eso creo que sí que es muy posible que un lector no se canse de esto que se podría llamar moda, de novela negra, siempre y cuando no estemos sujetos a una novela negra clásica, que de por sí, a ver, yo misma, si tengo que leer siempre novela negra, a lo mejor digo, uff, no, espera, a ver, una histórica o una pues de otro tema, en fin, ¿no? Entonces yo creo que ahí podría estar un poco la riqueza. Yo personalmente adoro la historia, me gusta mucho, y es muy posible que en muchas novelas yo aporte datos históricos y de investigación en este sentido, pero no todo tendría por qué ser así, no todo tiene por qué estar definido, ni tampoco quiere decir, creo yo, que un autor se tenga que limitar a circunscribirse exclusivamente a eso. Yo creo en la riqueza, aparte, aquí somos todos autores que estamos en un certamen de novela negra, pero claro, todos han aportado sus matices. Uno puede hacer crítica social, otro puede hacer policial, en fin, pues otro compañero también recoge temas pues del siglo XIX o recoge, en fin, cada uno tiene sus colores, ¿no?, a la hora de escribir. Yo creo que esa es la maravilla y la riqueza de la novela negra. De cualquier manera, hay una cosa que tengo muy clara. Primero, parece que hablamos de novela negra con una ligereza. O sea, la novela negra clásica, de que tanto hablamos, negra, clásica, americana, si queréis, es la novela política de la segunda mitad del siglo pasado, y ha sido la novela que ha servido para testimoniar todo, incluso las miserias de la posguerra, un montón de cosas. Quiero decir, yo como autor, que justamente soy posiblemente dentro de la negra lo menos clásico posible, a veces me molesta un poco, no digo por si parece que novela negra, no, yo no tengo ninguna etiqueta, y posiblemente muchas de mis novelas podrían haber sido publicadas en editoriales generalistas, incluso haré algún experimento pronto, porque parece que como es mío, si hay alguien muerto, pero no tiene que haber un muerto. O sea, la novela negra lo que investiga es
el enfermo, y el enfermo es la sociedad. Entonces, cuando la ventaja, la única ventaja que tenéis cuando metéis con la historia, que por otra parte es necesario, como tú bien dices, no olvidar, es que ya sabéis cómo acaba la historia. En cambio, cuando escribimos una novela negra actual de este momento, de este momento vital, no sabemos si dentro de 10 años estaremos en una crisis peor o esto será un pequeño recuerdo. Por poner un ejemplo, ¿no? Y esa crisis, que es criminal y que es motivo de un montón de, y será motivo de un montón de crímenes, posiblemente susceptible de escribir novelas de aquí a nada o ahora mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por daros un solo dato, no está cuantificado todavía, pero el acoso laboral, el acoso sexual de mujeres en el trabajo se ha incrementado. La ley no ha cambiado, pero como hay menos presupuesto y no hay trabajo, hay un montón de mujeres y chicas jóvenes que aguantan, no que les metan mano, pero sí que le digan una grosería al encargado que hace 3 años no hubiera sido capaz. La ley no ha cambiado, la situación real sí. Tú ganas el juicio donde consigues trabajo. Eso es una tontería. Ahora, agrégale un poco de drama y puede haber una novela. Es decir, creo que me parece muy importante rescatar la memoria. La ventaja que jugáis con respecto a nosotros es que sabéis cómo acabó, quiero decir, es la única, cómo acabó la sociedad, no en el caso investigar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que frecuenta Jerónimo, no digo que sea mejor o peor, con respecto a si va a morir de éxito la novela negra, no, morirá la moda, pero la novela siempre ha estado. O sea, desde que llegó para quedarse, pues la queda dando testimonio. Incluso tu manera de mirar hacia un crimen del pasado nace de una preocupación actual, por explicarte el presente. Entonces, no creo que morirá lo que es moda, morirá lo que... Hay dos clases de comisarios o de personajes para mí. Yo creo que la novela negra es una novela de personajes, fundamentalmente. Hay novelas negras donde no hay muerto. Hay novelas negras donde la cuenta es criminal. Le hace Jane Thompson y que son potentísimas. O el Gran Reloj, o sea, hay muchísimo. Entonces hay dos clases de sagas, si vamos a la saga, para mí. Las que están hechas con honestidad intelectual y las que solo quieren ganar dinero. Las que están hechas con honestidad intelectual van a contar su tiempo, o el tiempo del pasado, o si tú decides seguir en esa línea. Y las que no solamente van a querer seguir la moda. Dice, bueno, como sube Anthony hizo el abecedario, ¿yo qué hago? Los elementos del zodíaco. O sea, hay quien dice, hago una receta a ver qué gano, y hay quien dice, quiero escribir una novela para contar mis preguntas y elijo este género amplio. Morir no va a morir, morirá un poco la moda. Pero es que hoy por hoy, lo he dicho mil veces, ya está gastado, esto decirlo, la realidad es una novela negra. En la tele o el informativo es una novela negra. O sea, tanto en las altas esferas de corrupción, tipo como lo que daría Dona León, como en lo que sea pase más en los albañales de la ciudad, que podría contar Andreu Martín o Juan Madrid o cualquiera de nosotros. Pero la novela negra es todo. Si estamos rodeados de corrupción y sin embargo vivimos con ella. Sí, bueno, yo quería nada, que responder un momento a la pregunta y poner el foco en otro sitio que me ha parecido muy interesante. Bueno, yo en mi caso, como es novela de procedimientos de la policía, no vamos a tocar la cuestión semántica de negra o eso, pero bueno, son procedimientos de la policía, lo que hago realmente es ajustarme al criterio. Entonces, en el caso de la última novela se comete un crimen y la policía dispone de 72 horas para reunir las pruebas suficientes como para inculpar y acusar al detenido. Entonces la novela transcurre en 72 horas, con lo cual el recurso histórico simplemente puede ser en algún momento un flashback, en algún recuerdo que puedan tener alguien, pero que rara vez en mis novelas aparece el recurso histórico. Pero me parece muy llamativo que se pueda utilizar, y aparte me parecen unas novelas realmente estilistas cuando utilizan estos recursos. Yo solo quería hacer un hincapié porque me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Jerónimo referente a que el cine y la televisión beben de la novela, pero que ahora está ocurriendo al revés. No sé si lo has dicho con esas palabras, que también hay novelas que están bebiendo del cine y la televisión. Y eso yo creo que está aportando cosas buenas, pero también está trayendo muchos vicios que tiene el cine y la televisión, que no se ajustan. Yo, que soy a lo mejor muy perfeccionista, porque lo vivo, en el criterio correcto de lo que sería una investigación. Y un caso que además me apetecía contarlo porque es lo más alarmante, es el tema de los Apolos. Un Apolo es un vehículo camuflado, generalmente de una pizzería o de una ferretería o de un lampista, que lo aparcan delante de una casa de un narcotraficante, que el narcotraficante curiosamente no sabe que ese coche que tiene delante es un coche de policía. Eso se utiliza mucho en el cine, pero además se utiliza hasta la saciedad, y encima el Apolo es un vehículo que dentro hay 8, 10 o 12 policías con las piernas encima de monitores, comiendo donuts, y están entrando y saliendo, y el narcotraficante que está delante no se está dando cuenta de que el coche que tiene delante es eso, ¿no? Entonces, la realidad, los que conocemos la policía, el Apolo es un coche casi en desguace, es pequeño, un Panda, donde el policía, que ese es su sufrimiento, tiene que estar acostado, incomunicado,
no como en las películas americanas que están constantemente hablando por teléfono y usando internet, está incomunicado, tiene que hacer sus necesidades, es una botella de agua, tiene que estar solo, y ese es precisamente el secreto que tiene el Apolo. Sin embargo, en el cine nunca se ha reflejado así, siempre se ha puesto... El Apolo es un vehículo casi hermoso, que está ahí en la calle, que todo el mundo le apetece estar, y lamentablemente, que es por eso me ha hecho gracia lo que ha dicho Jerónimo, ahora en la literatura, a veces leyendo alguna novela, el Apolo es así, como lo han reflejado las películas norteamericanas, sin ceñirse a la realidad. Bueno, esto que apuntas tú que sucede es en cierta medida inevitable. Tengo muchos amigos policías y la mayoría de ellos se quejan de que las novelas pues no son realistas en cuanto a la hora de reflejar los procedimientos, pero esto es inevitable porque tanto el escritor como el guionista pues siempre intenta darle a la historia un aire pues más atractivo. Por ejemplo, Carlos y yo, que hemos ido muchas veces a hacer encuentros con lectores en prisiones, pues los presos se quejan de que las películas de prisiones no reflejan como en la vida carcelaria. Y yo no veo series de estas de tipo física y química, pero vamos, lo poco que he oído os puedo asegurar que no se parecen en nada al funcionamiento de un instituto. La labor policial hoy día... la labor policial real a lo mejor no daría para unas novelas tan chulas y con tanta acción, porque yo tengo amigos policías que me dicen que el 90% del trabajo lo hacen en el despacho. Claro, entonces dice, bueno, cogí un papel y entonces me metí en internet y vi el número de cuenta y leí, claro, en esos casos, pues a veces, pues los cuentacuentos nos tenemos que adornar y por eso ocurren estas cosas, ¿no? En cuanto a lo que planteabas del tema histórico y tal, pues sí, al principio yo he apuntado un poco en esa línea porque yo realmente he visto en el programa que hay una mesa redonda sobre este mismo tema, porque los que ya llevamos mucho tiempo en el mundo editorial y conocemos el mundo editorial, estas cosas no las vemos venir. Y yo no digo que vaya a morir la novela negra, claro que no, pero que estas modas hacen daño. O sea, el género ha crecido mucho, se ha prestigiado, hemos pasado de ser un género menor, una novelita de kiosco, a ser un género. Cuando ya te ves a entre comillas, grandes literatos que se ponen a hacer novela negra, dices, joder, macho, entonces claro, esto a mí, pues sinceramente me preocupa. La posible salvación que podemos tener, pues es lo que apuntaba María, que cada uno tiene su caminito y cada uno busca su estilo. Somos un género afortunadamente poco encorsetado en los últimos años, y precisamente porque somos gente bastante versátil y muy adaptados a la sociedad moderna, y que estamos en la sociedad actual y que vemos películas y que vemos series, etcétera. Y me ha gustado mucho lo que apuntaba Zoe. Yo creo que esa línea es muy buena, o sea, porque a mí particularmente esos encasillamientos me molestan mucho, porque a veces el tema de los géneros es más una necesidad del editor y del librero, de dónde coloco esta novela en el espacio de venta. Realmente hay novelas que pensamos que son negras y tienen más de historia de amor o de novela histórica que de policíaca o de negra, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar un poco atentos a esto y estar reinventándonos a cada momento, porque esto a mí me ocurrió un momento que con mi saga de Víctor Ros, mis primeras editoras pues casi que solo querían que hiciera Víctor Ros. Y yo me negué, escribo de otras épocas y de otros temas, porque es que si no acabaría aburrido. Y si te aburres tú como autor, pues vas a aburrir a la gente que está afuera. Yo empiezo a ver señales de alarma con este tema. Por ejemplo, yo este verano voy a mi librero y este verano no suelo leer novela cuando escribo porque me contamina, y este verano no he escrito. Entonces pues yo voy a mi librero de cabecera y le digo, oye, ¿qué me leo? Jo, léete esto que está muy bien. ¿Qué me leo? Léete esto. Y me di cuenta que las 4 seguidas que me dio eran todas novelas negras. Y ya le dije, oye, dame una novela que no sea negra. O sea, entonces ya dije, joder, si a mí me está pasando esto, ¿qué no le va a pasar a los civiles? Entonces yo, pues mi preocupación, aunque soy un poco cenizo, pues está ahí encima de la mesa, sobre el tema de la moda esta editorial.
Ich hadere tatsächlich auch mit dem Ruf, den das Genre mittlerweile hat. A mí también me molesta, digamos, lo que rodea ahora mismo a este género, esta especie de moda y esta especie de prestigio. Was absolut mit dem Boom des Kriminalromans auch zu tun hat, weil da die Verlage natürlich sagen, okay, besonders witzige oder besonders blutrünstige verkaufen sich sehr gut und alles andere interessiert uns jetzt erstmal nicht. Und dadurch fällt eben die große Vielfalt des Genres hinten runter. Bueno, y eso tiene mucho que ver con lo que habéis comentado también, el auge de la novela negra, y eso hace que las grandes editoriales pues piensen, cuanto más sangre haya, cuanto más divertida pueda ser la novela, pues más podemos venderla, por tanto no nos interesa otro tipo de subgénero, y eso hace que se pierda la gran riqueza y la gran diversidad que hay dentro de ese género de novela negra. Und ich glaube, da arbeiten wir ja alle dran, dass genau das nicht passiert, dass sich das Genre dann so weit zuspitzt, dass es irgendwann gar nicht mehr ernst zu nehmen ist. Y creo que todos nosotros hacemos lo posible por evitar que el género, digamos, se quede encasillado de un modo, digamos, tan estrecho. Ich schreibe natürlich über sehr aktuelle Themen, aber die haben ja alle irgendwo ihre Wurzeln auch in der Vergangenheit. Und ich versuche da jedes Mal auch ein Gesellschaftsbild zu zeigen. Und da fand ich bisher eigentlich immer, dass ich anhand von der Schilderung von Verbrechen und deren Aufklärung oder eben auch nicht kompletten Klärung, dass ich da doch einiges über unsere Gesellschaft und über den Zustand dieser Welt, um das mal ganz groß vielleicht sogar zu sagen, dass sich das da eigentlich sehr schön erzählen lässt. Y bueno, yo recojo fundamentalmente temas de actualidad, pero no debemos olvidar que los temas de actualidad siempre hay raíces en el pasado, y esas raíces del pasado me permiten también dibujar una imagen de la sociedad. Es decir, yo estoy narrando un crimen, estoy intentando aclarar el crimen, aunque no siempre se aclare por completo, pero al mismo tiempo también estoy mostrando cuál es la situación de la sociedad y cuál es la situación en general del mundo. Ich war letztens in einer Buchhandlung, die eher so gehobene Literatur verkauft, weil ich da zur Buchmesse eine indonesische Autorin präsentiert habe. Bueno, y en cuanto a las librerías, quiero decir, bueno, pues que ahí hay una situación especial. Ahora, con motivo de la Feria del Libro, acabo de presentar un libro de una autora de Indonesia. Und da fragte mich dann eine Frau aus dem Publikum, ja, ich habe gehört, Sie schreiben ja Kriminalromane, das finde ich ganz toll. Ich lese ja so gerne Kriminalromane, wenn ich mal abschalten möchte. Y bueno, pues ahí, durante la Feria del Libro, pues una señora que estaba en el público me dice, oiga, pero tengo entendido que usted también escribe novela negra, novela policíaca. Entonces me encanta, porque a mí me encanta coger sus libros en el momento en los que quiero desconectar. Das finde ich persönlich, und ich fürchte, das hat sie mir auch angesehen im Gesicht, das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil es geht ja irgendwie, es geht natürlich immer um große Verbrechen und sehr schwierige Themen, und die Menschen lesen es mittlerweile zum Abschalten und zur reinen Unterhaltung. Natürlich muss man irgendwo auch unterhalten im besten Sinne, also dass die Leute dranbleiben, aber dass es so zu etwas verkommt, was einfach nur leichte Lektüre sein soll, das würde ich sehr bedauern, aber ich wiederhole das nochmal, ich glaube, da arbeiten wir hier ja alle daran, dass das hoffentlich so nicht in der Zukunft weiter passieren wird. Y entonces, bueno, pues cuando la señora me dijo eso, bueno, pues yo me quedé pasmada, y la señora notó claro en mi cara que aquello no me había gustado nada. Y yo pienso que es una pena, porque nosotros escribimos, digamos, sobre a veces grandes crímenes, y la gente los lee, bueno, pues para desconectar, para entretenerse. Por supuesto que nosotros también tenemos la pretensión de entretener, pero la pena es que solo sea entretenimiento, que esta novela negra se considere como una lectura fácil. Eso es algo que yo lamento siempre profundamente, y creo que todos los que estamos aquí en la mesa luchamos
para que esto no sea así. Und unabhängig davon, ob das Ganze jetzt in der Vergangenheit spielt und ein historisches Kleid hat oder in der Gegenwart spielt, wir sagen ja in dem Moment alle etwas auch darüber aus, wie wir die Geschichte beurteilen, wie wir die Gesellschaft beurteilen. Jeder Roman, den wir heute schreiben über das 17., 18., 19. Jahrhundert, sagt etwas über unseren jetzigen Zustand der Welt. Und da denke ich, da haben wir dann doch die große Gemeinsamkeit, eben genau diesen Zustand zu beschreiben. Y bueno, con independencia de que situemos nuestra trama en el pasado, de que sea una trama histórica, yo creo que al mismo tiempo siempre estamos reflexionando y escribiendo a la vez sobre la historia, pero vista desde la sociedad en la que estamos en estos momentos, es decir, que nos retrotraemos al siglo XVII, XVIII, XIX, pero al mismo tiempo estamos diciendo mucho sobre la situación actual en la que vivimos. Sí, bueno, ya me consta que a los escritores no os gusta nada que os encorseten o que os definan, ¿no?, con respecto a lo que hacéis, y que bueno, pues que pensáis que esto del género es una especie de manía de editores o de libreros, ¿no?, para ubicaros en una estantería o colocaros una estrategia de marketing, pero bueno, para quienes como yo nos dedicamos a leer, comprender, explicar y analizar la literatura, pues el definir las cosas nunca es en balde. En este sentido, quería retomar un poco lo que habéis dicho, para centrarnos o para intentar hablar un poco sobre esta moda, ¿no?, de la novela negra. Tenemos mañana una mesa, ¿no?, que se titula La muerte de la novela negra. Parece que es un género que va a morir de éxito, ¿no? Yo, de todas maneras, más que pediros una serie de pronósticos sobre la muerte, la regeneración o la resurrección de la novela negra, sí que quería preguntaros acerca de, según vosotros, cuáles son las razones de esta moda, ¿no? En este sentido, yo también retomando un poco lo que decía Zoe, es cierto que los lectores de la novela negra la cogen para desconectar, pero que al mismo tiempo pues la novela negra siempre ha tenido un fuerte componente crítico, ¿no? Como decía Carlos Salem, pues la realidad es una novela negra, ¿no? Entonces, a mi entender, una de las razones de esta moda, por adelantar una hipótesis sobre la cual podéis rebotar o decir lo que os parezca, es de alguna forma como en una sociedad de la información, donde tenemos acceso, o parece que tenemos acceso a absolutamente toda la información, en realidad se nos queda como siempre la impresión de que hay algo oculto, bajo esta sobredosis de información. Y que en realidad esa sensación de que la verdad es algo oculto frente a todo lo que se nos cuenta es de algún modo una de las razones que pueden explicar esta moda de la novela negra, ¿no? Es decir, no se trata solamente de que, se vende o de repente es un gusto de los editores o de los lectores, sino que yo creo que detrás de las modas siempre hay una razón, ¿no? Una razón y un riesgo. Entonces, quisiera preguntaros, pues, para vosotros, cuáles son las razones y los riesgos de esta moda. Bueno, que la novela negra o policíaca o como la que queramos llamar está de moda es evidente. Solo hay que mirar cómo han proliferado, que han crecido como setas las semanas negras. Hace unos años estaba Gijón, que creo que es el pionero, luego Barcelona, de Paco Camarasa, y ahora, yo vengo de Aragón, que nos hemos subido al carro con Aragón negro. Getafe, Getafe ya también es legendario, que lleva unos años, pero está Valencia negra, Colbato negro, Cartagena negra, creo que el otro día vi Sagunto negro. Eso es, como decía Jerónimo, un síntoma, no sé si preocupante o no, de que están creciendo las semanas negras, y yo supongo que es como los programas telebasura. Si los hacen es porque los ven, y si hay semanas negras es porque hay consumidores de semanas negras hasta que se acaban.
caben. Quizás una moda, como bien decían mis compañeros. Hubo una época que se construían catedrales, otra época que se hablaba de la guerra civil. Yo, mi última novela, la anterior, me dijo mi editora, no será de sexo, porque con 50 sombras de Grey, pues todo lo que se escribía ese año era novela erótica, y ahora quizás estemos en una moda y que sea pasajera, pero aún así yo no creo que se extinga la novela negra. Respondiendo a la pregunta, que además lo ha apuntado muy bien antes Carlos Salem, porque estuve en una presentación de Anne Perry y le preguntaron de dónde sacaba sus ideas y dijo que leyendo la prensa. O sea, ella leía la prensa diariamente, que es lo que decía Carlos. La novela negra es la novela de la vida, es que es la novela más actual. Simplemente hay que escribir de acontecimientos diarios y ya estás escribiendo una novela negra sin ni siquiera darte cuenta. Tienes el micro. Sí. Yo no veo la mayor de la discusión, tanto de esta como de la mesa que viene. O sea, no hay una moda de novela negra, ni creo que vaya a morir. Me parece que eso es jugar. O sea, parece ser que es un deporte muy, muy nuestro, que todo lo que más o menos va bien tenemos que desear que se joda, ¿no? Es cierto que dentro de lo que se encasilla en la novela negra, hay muchas cosas que a mí no me gustan, no me parecen productos prêt-à-porter, fast food literario, pero también lo hay en todo, en la novela histórica, lo hay en todo. Entonces, por mi lado, no que haya tantas semanas negras me parece signo justamente de buena salud. Mira, en Francia hay 60 salones de novela negra al año. Lo sé porque yo voy a unos 20 al año, 60, algunos son bianuales. Vas a un pueblo pequeñito en Bretaña, que hemos estado con Víctor, con Jerónimo, a él no dejan volver, pero hemos estado ahí, y a lo mejor el pueblo tiene 5.000 habitantes y pasan ese fin de semana 50.000 personas o 40.000 por el salón, y compran y leen y debaten. O sea, la novela negra ahí está muy instalada como un género muy amplio, hay novela negra ecológica y de todo tipo, pero en realidad hasta lo mío vale ahí. Entonces, el tema es, yo creo que más que hablar de una moda, es que la novela negra durante mucho tiempo fue mirada por encima del hombro como un subgénero. Hoy en día es un protogénero. Tan protogénero que ha habido incluso varios premios Planeta que han sido a gente que escribe novela negra o con novelas negras, que como decía Víctor, o también lo comentabas tú, está como de alguna manera no infectando, está contagiando todo, tal vez por lo que decíamos, porque los elementos de la realidad tienen mucho que ver con, hay más novela negra en la prensa que en todo el CSI, posiblemente más realidad, ¿no? Entonces, para mí es fundamental eso en cuanto al encasillamiento. A mí que me encasillen, que me paguen lo que Stephen King y a mí que me encasillen tranquilamente. Creo que el encasillamiento, el escritor que tiene miedo verdadero al encasillamiento es que tiene miedo a escribir. Obviamente que a mí me jode que me llamen, por ejemplo, yo ya te digo, voy a muchos salones a Francia, a muchas de estas nuevas Semanas Negras ya he estado, estoy invitado para este año, el que viene. Y siempre me invitan a mesas redondas que hablen sobre humor y novela negra, sexo y novela negra, límites de la novela negra. O sea, aquí es de los pocos sitios donde me invitan a hablar de temas, entre comillas, serios. Porque te encasillan, es inevitable que te encasillen. Si el precio para escribir lo que yo quiero en libertad es que me encasillen, pues ya cuando me salga de las narices haré otra novela negra o no que rompa por naturaleza ese encasillamiento. Pero, repito, para mí no creo que va a morir. Lo que va a pasar es que dejará de interesar a ese editor que cuando tiene un autor que vende y le dice, oye, mientras terminas la novela buena, ¿no tienes alguna novelita negra? A mí ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿por qué no te llevas a Francia y le das a tu editor? Yo tengo una novelita negra de esas que haces tú. Y yo, claro, le he pensado, sí, dámela. Luego la he tirado a la basura, sin leerla. O sea, ese desprecio por el género, hoy por hoy se manifiesta en una casi envidia. Mucha gente se mete en el género sin tener claro. Tú, por ejemplo, dices, quiero hacer una novela de procedimiento, y dentro de esa novela de procedimiento la trabajas con honestidad. Hay mucha gente que dice, esto es fácil, lo hace cualquiera, lo hace Tristán, lo hace Salem, lo hace el otro, lo hace cualquier gilipollas. No cualquier gilipollas hace una buena novela negra, y tenemos por suerte muy buenos autores en España, por eso hay tantas semanas. ¿Qué otra cosa es que la venta haga que parezca que está de moda? Obviamente, pero es que cuando deje de venderse tantísimo, Andreu Martín escribía novela negra cuando no se vendía como ahora, y sigue escribiendo. Vázquez Montalbán fue uno de los raros casos de un autor, creo que posiblemente el primero de autor, que además de tener un alto nivel literario para mi gusto y ser un intelectual, escribía una novela negra que explicaba su momento, toda la transición, la entiendes, y la transformación de Barcelona, y vendía muchísimo y ganó el Planeta. O sea, Mankel, que acaba de morir, es un autor que de innegable valía literaria, que además su serie de Balánder es para mí de las mejores y las más literarias. Quiero decir, antes de que existiera la moda, estaban ellos, que son los que seguimos nosotros, escribiendo buenas novelas, que yo siempre digo que para que una buena novela negra tiene que ser primero una buena novela, luego puede ser negra, verde, histórica, de futuro, de ciencia ficción. Entonces la moda me parece que remitirá a lo mejor para el editor que está ávido de ir a buscar. Voy a Escandinavia, nadie tiene una novela, le preguntaría hasta el carnicero, tú no tienes en Suecia una novela, y hay grandes autores escandinavos y hay otros que no lo son. Entonces, han aprovechado ese automatismo creado en el público. Y lo último que tenía, que mi letra no la entiendo.
La diferencia con los programas del corazón... No, que no me insultes, ¿vale? Yo como Rajoy nada. Pero nada. La diferencia con los programas del corazón es que a esto nos retrotrae una cuestión, que es el viejo... Yo lo que trabajo en mi novela es eso. El viejo adagio, la vieja duda. ¿La culpa la tiene el cerdo o el que le da de comer? La culpa la tiene el que lo alimenta. Si tú crías a un niño como un cerdo, se va a comportar como un cerdo. Si toda la gente le das telebasura constantemente, va a leer telebasura, va a comprar telebasura. La diferencia con la novela es que aunque sea mala, hay gente que ha empezado a leer nuevas novelas después de leer una de las peores novelas, peor escritas del mundo, que era El Código Da Vinci. Y a fuerza de leer novelas de ese tipo, llegaron a una bien escrita y en la mesa de al lado está una novela tuya, mía o de cualquiera, y leyeron, porque leer te hace ser, te agranda la cabeza por dentro. Es la diferencia básica, por eso me permito corregirte, que si alguien lo ve, no, es que la gente le han educado que la telebasura es lo que hay que hablar en el trabajo mañana. Yo llevo años sin ver nada y escribo una novela sobre la telebasura. De hecho, los periodistas que mato yo no sé si viven todavía, pero ese matiz no creo que sea moda, creo que es que tenemos algo que decir cada uno de nuestra manera y por eso la han visto el negocio. A mí se me enrolla mucho, perdóname. Sí, bueno, yo... ¿O tú? Es egal. Bueno, yo quería comentar que, a ver, estoy muy de acuerdo con Zoe en el tema de que la novela negra no hay que encasillarla para nada, pero no estoy tan de acuerdo con Jerónimo en esa preocupación que tiene tanta por el género. ¿Por qué? Porque yo creo que esta moda, que en cierto modo pues sí la hay en cuanto a ventas, en cuanto a autores, sí existe un poco, pero yo creo que se va a mantener precisamente por esa riqueza de matices y de lo enriquecido que está el género. Pero yo creo que a lo mejor hay un tema que no hemos comentado, que es aquí en España la proliferación de escritores de aquí que están escribiendo novela negra, que tiene éxito, pero porque yo creo que hay algo muy importante, que se incorpora el costumbrismo un poco español, las bromas que se hacen. Yo, por ejemplo, en Puerto Escondido hay mucho humor negro, azul oscuro, porque yo creo que aquí vivimos un poco así, la crisis, todas las cosas que nos suceden, los españoles las enfocamos de una manera concreta, los alemanes de otra, los franceses de otra. Tenemos un sentido del humor muy particular y una manera muy especial de vivir las cosas, y yo creo que los autores españoles que escriben novela negra abarcando todos los subgéneros que queramos, lo reflejamos a la hora de escribir. Por eso yo creo que los que compran estos libros se ven más reflejados, y por eso es un género que está teniendo tanta viveza, porque no creo que todos los lectores mediten el hecho de pues voy a leer esto porque es una crítica social, o voy a leer esto porque es un método o una manera de informarme de lo que no se me informa de forma habitual. ¿Por qué? Porque a día de hoy estamos mejor comunicados que nunca, tenemos internet, tenemos de todo, y sin embargo la información que recibimos ya ha sido matizada por terceros. No nos informamos, nos informan. Entonces, a lo mejor sí es cierto que necesitamos evadirnos, sí es cierto que ante un misterio, ante cualquier historia, pero para esto no necesitaríamos novela negra, podríamos evadirnos con cualquier otro tipo de novela, incluso romántica, incluso la que fuese. Yo creo que el juego también está, creo yo, quizás en un poco el costumbrismo y en el saber cosas. Yo, por ejemplo, a mí me encantó cuando leí alguna novela negra de Fred Vargas, me encantaba porque contaba cómo vivían y la diferencia que había de la gente que vivía en París, los que vivían en Normandía, unos se caían bien, otros fatal, y pues ese costumbrismo a mí personalmente me gusta mucho, no sé qué opináis vosotros. Sí, yo quería responder a tu pregunta de cuáles son los motivos del gran éxito del género en los últimos años, y son varios, ¿no? O sea, en primer lugar, pues es un género que es muy lúdico, es un género literario en el que el lector juega a ser detective, y el suspense, que en realidad no es que le vayan a dar a un tío con un ladrillo detrás de una puerta, sino que es las ganas de saber, es un motor muy potente para que alguien siga leyendo. La novela negra es una novela de ciudades, es una novela que incluso ha generado un turismo de novela negra, y porque es una novela que refleja cómo son las sociedades. Esto tiene un toque, como tú decías, costumbrista, realista, a veces te refleja cómo se vivía en otra época, que a la gente le gusta mucho. A eso tienes que sumarle que en los últimos años pues la novela, que es un género que en un primer impulso pues es británico, luego lo es norteamericano, y a nivel de Europa pues llega a adquirir una calidad literaria alta también,
eso a la gente le gusta. Y luego ha habido una influencia, bajo mi punto de vista, también muy importante de las grandes series de televisión. Todos estamos viendo series de televisión realmente muy buenas sobre el género, norteamericanas, de HBO, de BBC, Los Soprano, de Wire. Todo esto ha ido creando un vivero de telespectador primero y de persona que ve que ese género le gusta y que pasa también al literario. Algunas de estas series tienen un origen en una obra, en una novela, como pasa con Dexter, y otras no. Y hemos continuado pudiendo ver grandes series como Broadchurch o Fortitude, etcétera, que van captando telespectadores primero y lectores después, bajo mi punto de vista. Ich habe gerade ein bisschen darüber nachgedacht, wann es schon mal so einen wirklichen Boom gab, weil zwischendurch war es ja etwas abgeflacht und dachte dann, naja, es gab ja mal dieses goldene Zeitalter des Kriminalromans vor fast 100 Jahren, da in den 20er Jahren. Bueno, pues yo me he preguntado mientras os estaba escuchando, ¿cuándo ha habido otro auge similar de la novela negra? Porque claro, ahora tenemos un boom, pero en el pasado ha habido una tendencia un poco a la baja. Y yo creo que la edad de oro de la novela negra la tenemos que situar hace aproximadamente 100 años, en los años 20 del siglo pasado. Ahí ha habido otro auge. Und da hieß es, dass also gerade das Lesen von Agatha Christie Büchern, das hätte viel damit zu tun, also sie war ja sehr reaktionär, das hätte einfach viel damit zu tun, um dieses Massensterben irgendwie verarbeiten zu können, im Sinne von, also hier habe ich einen sehr überschaubaren Fall mit einer garantierten Aufklärung, also ein Weltbild, das erstmal zerstört, oder eine Welt, die erstmal in Ungleichgewicht gerät. Und dann hinterher ist wieder alles gut. Y realmente, bueno, pues en aquella época la que triunfaba era Agatha Christie, que era una persona pues bastante reaccionaria, pero se dijo que el gran éxito de este tipo de novelas por aquel entonces era porque la gente necesitaba digerir el hecho de que hubiese muerto tantísima gente, es decir, que hubiese habido una muerte masiva. Aquí pues el lector estaba confrontado a un caso concreto, tenía la garantía de que el caso se fuese a aclarar y por tanto estábamos ante un mundo que estaba en desequilibrio, pero que en ese caso y en ese libro el mundo volvía a su equilibrio. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass Länder, in denen gerade Bürgerkriege sind oder die direkt in Kriege eingebunden sind, dass da kein Interesse an Kriminalliteratur besteht, und wenn sich dann aber die Situation wieder beruhigt hat, wäre das dann wieder interessant. Ich habe das noch nicht überprüft, es klingt aber erstmal irgendwie relativ logisch, und da versuche ich gerade Rückschlüsse darauf zu ziehen, warum wir uns jetzt so dafür interessieren, und es sind ja auch nur möglicherweise bestimmte Subgenres, für die wir uns sehr interessieren, wenn wir da im Fernsehen schauen, also die erfolgreichsten normalen Fernsehserien, jedenfalls in Deutschland, sind ja wirklich die mit einem Todesfall, der dann hinterher noch nicht mal unbedingt ein Mord ist, sondern meistens eher ein Totschlag. Also dass man da wirklich auch wieder diese garantierte Aufklärung hat und dieses garantierte Wiederherstellen der Ordnung. Bueno, entonces, pues yo he leído en algún momento que en los países en los que hay un conflicto bélico, en el momento que hay, por ejemplo, una guerra civil, etcétera, que no hay ningún interés por la novela negra, pero en el momento que la situación vuelve, digamos, a afianzarse y vuelve a una cierta tranquilidad, parece ser que vuelve a renacer el interés por la novela negra. Es algo que yo misma no he podido comprobar, pero me parece que tiene una cierta lógica. Preguntándome, bueno, pues qué es lo que ocurre en estos momentos, por qué nos gusta el género o los diferentes subgéneros, también hay que tener en cuenta que en las series televisivas, que en estos momentos en Alemania, por ejemplo, son series con éxito, es una serie en la que hay, bueno, pues una muerte. Es decir, que, bueno, pues al final hay un asesinato, que al final no suele ser un asesinato, sino más bien un homicidio, pero son las series en las que siempre hay la garantía de que al final se puede aclarar el caso. Und gleichzeitig gibt es aber einen sehr erfreulichen
also eine sehr erfreuliche Bandbreite an eben so Serien wie The Wire, wo einfach ganz, ganz anders mit Verbrechen und Aufklärung und so weiter umgegangen wird. Und ich glaube einfach, dass dieser Boom bei allem Schlechten, den er mit sich bringen kann, aber eben auch wieder das Genre dahingehend geöffnet hat oder öffnen kann und ja, dann die Vielfalt auch zeigen kann. Also da hoffe ich jedenfalls drauf, dass das so ein Wechselspiel ist. Und aber warum das gerade zu unserer Zeit jetzt ist und warum das vor 10 Jahren noch, nee, vor 10 Jahren war der Boom gerade, ne? Also warum dieser Boom gerade jetzt so gekommen ist, das ist wirklich eine, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Also wir freuen uns sicherlich drüber, ne? Wir verkaufen ja alle dadurch. Bueno, y lo bueno creo es que tenemos un amplio espectro también en las series televisivas, por ejemplo en The Wires, pues vemos claramente que la forma de abordar un crimen es totalmente diferente. Y el boom creo que a pesar de los tintes malos que pueda tener, es también un boom que nos puede permitir abrir el género a una mayor diversidad, al menos eso espero. Y tampoco sabría contestar por qué, digamos, tenemos el boom en estos momentos y por qué no era así hace 10 años, aunque pienso que hace 10 años también había un boom. No sé cuál es el motivo, pero desde luego a nosotros los autores nos encanta porque vendemos más. Und gleichzeitig ist es aber dann auch natürlich so, was man dann immer wieder mal aus Skandinavien hört oder im Moment auch sehr aus bestimmten Regionen in Afrika, dass da die Autoren eben gesagt bekommen, hey, weltweit läuft gerade der Krimi total gut, schreib doch mal, du hast bisher historische Romane geschrieben oder Gesellschaftsromane oder einfach sehr literarisch geschrieben, aber schreib doch mal Krimis, dann verkaufen wir dich auch besser. Also da wird auch sehr viel Kriminalliteratur gemacht als Auftragsarbeit und dadurch wird dieses Phänomen natürlich dann nochmal von der Produzentenseite verstärkt. Y bueno, he oído que en los países nórdicos y también en algunos países africanos, pues muchos editores están diciendo lo que se vende en estos momentos son novelas negras. Entonces tú que hasta la fecha te has dedicado a escribir, bueno, pues novelas históricas, literatura, etcétera, si me pudieses presentar una novela negra, pues te venderíamos muchísimo mejor. Es decir, una novela en cierto modo realizada por encargo, y eso es una especie de fenómeno que se retroalimenta. Lo que pasa es que está también en cada escritor ser honesto. Si a mí me piden que escriba una novela romántica porque tengo un público de poesía y no me nace, si lo hago por encargo soy un puñetero mercenario. O sea, si eres escritor es por algo, no solo por hacer dinero. Yo ya soy suficientemente millonario, como todo el mundo sabe, salvo mi casero. Entonces me parece que ceder a eso es ceder. Otra cosa es que uno tenga un amplio espectro de intereses y dentro de ese amplio espectro de intereses diga, pues mira, si hay interés en esto yo tengo algo que decir, pero ir a decirlo porque te lo piden. Yo he publicado 23 libros en 8 años y hasta ahora ninguno lo he publicado buscando que le guste a la gente, que aunque me guste a mí, si luego le gusta a la gente, eso demuestra que hay gente inteligente. Sí. Yo por mi experiencia, bueno, solo quería hacer un apunte, que además es al hilo de lo que decíais vosotros, que viene a colación. Yo como policía me están escribiendo muchos escritores que no escriben novela policíaca, que están solicitándome el favor de que les documente porque están empezando o trabajando en una novela policíaca. Esto me acabo de acordar ahora porque es lo que decía Jerónimo. Yo tengo un amigo que no ha publicado todavía, pero creo que sí, pero no es de aquí de España, ¿vale? Y él se ha tirado, y es un excelente, o sea, tiene una excelente manera de contar y tiene un potencial muy grande como escritor, pero siempre quiso ser escritor. Entonces yo desde hace 15 años que lo conozco, ha ido corriendo detrás de las modas, ¿no? Entonces, claro, cuando se puso de moda los vampiros, hizo no sé cuántas novelas de vampiros, se pasó la moda. Obviamente, nunca se detuvo para que sus novelas, que son singulares y pueden ser muy buenas, fueran lo suficientemente buenas, y se preocupa más en alcanzar la moda y la oportunidad que en escribir bien, cuando podía ser, pero buenísimo. O sea, hay gente que dices, bueno, vale, te esfuerzas, pero si amas tanto la literatura, abandónala y déjala vivir. No, en su caso, él podría ser un excelente escritor. Y todos los amigos escritores que todos hemos ido publicando, todos le damos el mismo consejo y él no lo obedece porque él está convencido de que calculando variables va a sacar un buen libro. Igual un día pega un pelotazo y hace un bestseller, pero eso lo va a ratificar como escritor.
Entonces, luego también con la de Las sombras de Grey, que mencionabas tú, cuando iba a salir esta basura, eso sí que es moda y es basura, porque es algo que se creó para una especie de porno blando para ama de casa norteamericana, que no tuvo tanto éxito en ello y sí fue una fuente de fantasías para un montón de jóvenes adolescentes que entendieron que el sadomaso era lo que dicen ahí. Y personalmente me parece que es un retroceso, es una chica guapa, joven, con carrera, que firma un contrato con un señor por el cual ella le dice cómo va a vestir, qué tiene que decir, qué tiene que pensar, cuándo van a tener sexo, que le va a pegar de vez en cuando. Eso hace 40 años, 50 en este país se llamaba matrimonio, o sea, me parece que es retroceder. Entonces, eso sí no es una... y está mal escrito. O sea, tiene todos los elementos para... Yo nunca he quemado un libro en mi vida, pero para ser quemado. En cambio, la novela negra o la buena ciencia ficción no acaban. Este amigo mío hizo una novela erótica, todo lo que hizo, claro, la moda cambia porque estaba estudiando inglés y alemán para empezar a leer revistas y suplementos de allí y poder prever la moda. Le digo, no, escribe lo que te duele, y si se vende un libro, se vende uno. Entonces sí que la moda es dañina para el que vaya así, para los demás. Bueno, yo en relación a esto que has comentado, por mucha moda que haya y por muchos parámetros que sigas, yo creo que es materialmente imposible hacer un buen libro si no te sale de las tripas, si no te desnudes al escribirlo. Claro. Es materialmente imposible, porque ¿quién tiene la fórmula mágica? Es que, claro, ¿no? Es que tengo escenas de sexo, que tengo escenas de tal, tengo la investigación policial, tengo todo lo que yo pienso que puede hacer un bestseller. No, señor, eso no es un bestseller, tienes que escribir desde las tripas, porque si no, es, creo yo, materialmente imposible. Pero yo creo que a lo mejor sí que tendríamos que ir a una idea mucho más básica en cuanto a esto de la novela negra ampliamente conceptuada, ¿no? Que es el misterio. El misterio siempre llama, siempre las personas, siempre es algo que le atrae, ¿no? Como decía Einstein, el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar, ¿no? Pues en todos los aspectos, no solamente en literarios. Entonces quizás la raíz puede ser esa, y luego si encima lo enriquecemos con muchos matices, pues eso, o denuncia social, o historia, o en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir. Creo que ahí puede estar un poco la base a partir de la cual matizar. Quería un poco cambiar de tercio, ¿no? Después de haber hablado de las modas, por qué tal, y preguntaros más por vuestro trabajo, en el sentido de cómo escribís, ¿no? Se suele insistir mucho en que el género negro es un poco el género realista, ¿no? Es un género que se inscribe dentro del realismo. Entonces, habéis mencionado pues cómo de alguna forma muchas veces pues el género en realidad no refleja las auténticas condiciones de vida o de trabajo de los investigadores, ¿no? Pienso también en la serie The Wire, ¿no? Cuando salió, pues se dijo que por fin era una serie que reflejaba el trabajo y las formas de actuar de The Real Police, ¿no? De la policía verdadera. Pero a mi entender hay algo que no tiene tanto que ver con el realismo en la novela negra, a pesar de que, bueno, pues pudiéramos considerar diferentes ingredientes, ¿no? Como el crimen, ¿no? En Alemania precisamente se llama Kriminalroman, con lo cual el elemento que se pone así en primer plano pues es el crimen. Carlos ha dicho que eran los personajes, ¿no? Personajes. María, que bueno, pues tenía de algún modo que salir de las tripas, y en eso estamos de acuerdo. Yo creo que la novela negra tiene que ver también con una atmósfera, ¿no? Con una atmósfera y con la poesía que implica esa atmósfera. Pero la atmósfera también tiene que ver con la escritura, ¿no? Con un tipo de escritura. Y por eso os quería preguntar si, a vuestro juicio, este género o el espacio literario donde os situáis, ¿qué tipo de escritura requiere, ¿no? O cómo habría o cómo trabajáis el estilo, ¿no? Para lograr, digamos, transmitir lo que queréis transmitir, ¿no? El misterio, la intriga, algo así.
Más o menos. María. Yo personalmente, a mí personalmente no me enamora el hiperrealismo. A mí no me enamora estar leyendo una novela y sentir que estoy ante un telediario. Es muy didáctico, está muy bien, pero a mí, como decía antes, yo creo más en cómo se cuenta que en el qué se cuenta. Yo quiero que sentirme como me gusta. Sí, cuando yo escribo algo, por ejemplo, el método de escribir, yo escribo, dejo pasar un día, 2, incluso una semana o 2 horas, según cómo tenga el día, y lo vuelvo a leer y digo, si no me engancha, es malo. Da igual que yo sepa de qué va, da igual que yo sepa el final. Tiene que tener esa magia, tiene que tener ese punto para yo decir, qué interesante, a ver qué pasa ahora, porque es que si no, ¿a quién estás engañando? Entonces yo creo que sí que esto de la intriga, del misterio, de incluso la denuncia social también se puede hacer desde un punto de vista no tan pueril como dijésemos, bueno, pues simple entretenimiento, no. Pero bueno, también enfocado un poco a que sea una lectura viva, porque los libros yo los entiendo como algo vivo, no son algo aburrido, no son algo ñoño, son algo que tienes que coger con las manos y decir, wow, madre mía, lo que estoy leyendo. Yo creo mucho en eso y yo creo en el sentimiento de decir, he terminado el libro y hoy el libro va conmigo, hoy voy a trabajar, voy a hacer lo que sea, pero me está rondando todavía esa historia en la cabeza. Si consigues transmitir eso, pero claro, no hay una fórmula mágica. A veces pues es eso, quizás en esa ocasión sí has conseguido transmitir parte de ti lo que has escrito, a veces no, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, yo quería decir una cosa. A mí me ocurrió una cosa, cuando decía antes que cada uno pues encuentra su caminito, ¿no? Pues yo... es que todas las novelas las ambiento en otra época, ¿no? Entonces pues siempre me apoyo en 3 patas fundamentales: el protagonista, que puede ser un detective o no, o sea, el que lleva la cámara, tiene que ser un personaje que conecte con el lector; la ambientación histórica, que tiene que ser buena y no tienes que machacar al lector como si fuera un ensayo histórico; y el caso que investigamos, que tiene que ser atractivo, porque tenemos que tener en cuenta que trabajamos con un lector, el lector de novela negra está muy resabiado y hay que sorprenderlo un poco. Esto te lleva a tener que darle muchas vueltas a la cabeza y yo, por ejemplo, pues siempre se dice, ¿no?, lo de que hay escritores de brújula, escritores de mapa, y pues yo el tema de la brújula nunca me ha gustado, porque he leído muchas novelas fallidas de gente que tiene 400 páginas sensacionales y al final pues ha sido un sueño o eran los extraterrestres, y entonces pues te cierras el libro y dices, me han timado, ¿no? Entonces yo siempre pienso, por supuesto, el final, la novela negra es una novela bastante matemática, porque vas abriendo muchas variables, vas jugando con el lector y finalmente todo tiene que confluir como una especie de ballet y cuadrar. Pero lo que yo quería decir del caminito es que yo pues empecé a escribir y claro, pues yo tengo una novela ambientada, es una novela templaria, tengo otra en mi ciudad en la Edad Media, he escrito sobre la División Azul, he ambientado una novela en la construcción del Valle de los Caídos, tengo la serie de Víctor Ros, que es del siglo XIX, y yo me di cuenta que yo pues empecé a hacer una novela y decía, voy a hacer una novela histórica. Y de pronto pues se me ocurría, hay un misterio y me salía una novela de misterio con ambientación histórica. Voy a hacerla más de amor, me salía de misterio. Y al final dije, coño, pues voy a escribir novelas de misterio, porque pues, es lo que decía María de escribir con las tripas, ¿no? Yo no sé por qué escribo esas cosas, me salen así. Y lo de la honestidad que decía Carlos, que también es cierto. Y mi miedo, porque esto que ha comentado Zoé, de que es que hacen esto los editores, que cogen a un autor que hace otro tipo de literatura y dicen, mira, yo esto no te puedo publicar nada, pero si escribes algo policíaco, sí, o negro. Y lo que te está pasando a ti, que te están llamando autores para sumarse a la moda, pues eso es preocupante porque a veces ese intrusismo pues puede deteriorar el género, y a mí pues lo veo así, porque hemos vivido muchas modas, porque ha habido momentos en que los editores te han dicho, oye, ¿por qué no pones una costurera en esta novela? Y dices, coño, pues porque es una novela del año 2015, 2050 y estamos en una nave espacial, joder, pero claro, pues tocaban costureras y ángeles y joder, y ellos tienen sus inputs y dicen, ahora toca esto. Entonces, zombies, que a mí me molan, y yo, oye, es que yo tengo una novela vampiros, pero bueno, sí, pero porque la escribí para relajarme mientras que hacía El Valle de la Sombra, porque es una novela con mucha carga política y yo necesitaba evadirme un poco de eso, pero el rollo este de las modas, si no es que vaya a desaparecer el género, pero sí que puedes cansar un poco a la gente. Sí, so ist. Danke. Ich lese, also es geht ja darum, wie wir an unserem Stil arbeiten. Ich lese ganz, ganz viel. Ich lese
möglichst Sachen, bei denen ich selber denke, boah, das ist aber super toll geschrieben. Wenn mich was stilistisch langweilt, lese ich es auch nicht weiter, weil dazu habe ich einfach keine Zeit. Bueno, yo lo que hago fundamentalmente para inspirarme es leer mucho y sobre todo leo aquellas cosas en las que empiezo a leer y digo, este libro está genial. Si empiezo a leer un libro que estilísticamente no me gusta, no lo termino porque no tengo tiempo para leer ese tipo de cosas. Und in den letzten Jahren oder seit ich schreibe, habe ich dann halt schon so gemerkt, es gibt da so eine Richtung, die wohl zu mir passt und was man vielleicht so als meinen Stil dann auch bezeichnen könnte. Und da beschweren sich haben sich bisher meine Lektorinnen interessanterweise immer mehr darüber beschwert, dass ich zu männlich schreiben würde. Das fand ich ganz hinreißend, weil die hätten wirklich gerne, dass ich wahnsinnig viele Adjektive einbaue und ganz warmherzige Figuren schildere. Und das mache ich offensichtlich nicht. Und für mich war das aber dann eigentlich ein Zeichen, okay, ich habe da wohl was gefunden, was meine Richtung ist. Ich glaube, das war ein gutes Zeichen. Y bueno, en los últimos años, desde que escribo, yo creo que he encontrado mi propio estilo, sé en qué dirección desarrollarme, pero los lectores de las editoriales en muchos casos me han echado en cara que escribo de una forma demasiado masculina. Me dicen, demasiado masculina, ¿por qué no metes unos cuantos adjetivos más? ¿Por qué no le das a tus figuras un tinte como más cálido, etcétera? Y yo dije, pues no, porque ahí he encontrado algo con lo que puedo decir que es mi propio estilo. A los lectores de las editoriales hay que hacerle el caso justito. O sea, no leer 3 veces sus consejos y de 10 consejos puede haber uno que dices, pues uno pueden tener razón, lo demás es... Yo a uno que era muy bueno llegué a decirle, ¿por qué no escribes tú tu puta novela y me dejas en paz? Le gustaba todo, salvo cómo lo había escrito, cómo la contaba, cómo empezaba y cómo terminaba. Entonces me planteé y dije, no la voy a cambiar más que este consejo que me parece bueno y nada más. Y la editorial pues dijo que sí, claro, la novela salió y se vendió y espero que no se haya suicidado, pero sí que sufra. A mí me ha pasado eso, que han venido lectores y te han dicho, es que hay demasiado, por ejemplo, me han de decir, es que hay demasiado sexo en la novela. Nunca hay demasiado. Entonces yo digo, qué pobre es tu vida. Porque estamos acostumbrados, justamente en referencia al cine, a la típica película del tío fugitivo que huye, lo ayuda a una muchacha que no conoce de nada y después de 5 días huyendo y pasando por las cloacas sin ducharte, a él le hieren una pierna, van a un motel de carretera y follan. Y no nos parece extraño. En cambio que en una novela normal mía haya un momento, una motivación determinada para un personaje, que tengan una atracción, un deseo, y eso se plasma en que tengan sexo dentro de un momento lógico y normal de tenerlo, que es cualquier momento del día, pero que haya eso hay que decir que hay demasiado sexo. Me lo han dicho más de una vez y he dicho, pues mira, publica otro, yo qué sé, publica alguien que tenga una vida intelectual o sexual más pobre. Brevemente, respecto a mi método de trabajo, es suicida. Yo tengo siempre 5 novelas abiertas. Él sabe que lo único que mis amigos se las cuento todas y luego a los 6 meses te dicen, aquella novela que me diste el coñazo, la termino el año que viene porque tengo otras 5 más abiertas. Tengo una idea, esa idea se encuentra con otra y se ponen a charlar un poco, me parece que hay algo y lo dejo. Sigo con lo que estoy haciendo, o me voy a un bar o lo que sea. Y cuando ya tengo la tercera idea sé que hay algo, entonces también lo dejo en paz. O sea, confío más en mi subconsciente que en mi consciente a la hora de crear. Y cuando ya va el tema saliendo, ahí sí ya se lo cuento a algún amigo y me sale la novela entera hasta el final. Y luego me siento, escribo 80, 100, 120 páginas y paro y lo dejo, porque el mayor peligro para mí sería poner el piloto automático. No me apetece nada, no me apetece, como sé. Siempre digo que escribir una novela es como cruzar un río muy ancho y hay una piedra cada 10 metros. Yo no salto 10 metros, tengo que ir fabricando la piedra para el metro, que hay 1,5 metros que puedo saltar, fabricándola con palabras, pero sé dónde voy a ir. Entonces por eso puedo delirar muchísimo en mis novelas, porque sé a dónde voy a llegar. Ese es el método un poco. Luego a veces dejo pasar
Tengo una novela que estoy enamoradísimo ahora, llevo un mes y medio que no la toco. Cuando la empiece a acariciar veré si me despierta para terminarla o termino alguna de las otras. Eso es un método suicida porque posiblemente muera con un montón de novelas inconclusas o me dé una embolia, pero bueno. Y el estilo te lo pide cada novela. A mí me pide, una novela me pide si necesita ser primera persona, tercera persona, pasado. Me gusta mucho el presente y la primera persona porque el lector está descubriendo lo mismo que el personaje. Y el único que sabe un poquito más soy yo. Pero tampoco sé, o sea, sé mucho más que ellos, pero entonces es contagioso. El año pasado publiqué una novela con protagonista femenina, se llama Muerto el perro, que ganó el premio de la mejor novela en Valencia Negra, y es una novela de 400 páginas protagonizada por una mujer, narrada en primera persona y en presente, un poco lo que... Y yo tenía un gran respeto al escribir esa novela, pero el mismo que tengo cuando escribo una novela juvenil para lectores de 13 años, porque yo no tengo 13 años ya, no soy mujer, pero sí soy escritor, estoy obligado a la empatía. Y cuando lo terminé se lo mandé a una treintena de lectoras, amigas que tengo desde periodistas, lectoras, ex madres de ex mías, la cajera de mi supermercado, que es mi lectora desde siempre, y ser despiadadas, porque si os parece que como mujer hay algo que os chirría, me corrigieron un par de giros a la hora de escribir y nada más. Y cuando le pregunté, ¿y el sexo? Pues te has quedado corto. Le digo, es que ya nos gustaría a nosotros que nos pase eso, nos tendría que pasar. Pues una mujer de 50 años. Esa novela, lo último que digo, una gran editorial de este país me ofreció publicarla si le quitaba 10 años a la protagonista, porque según los de marketing y el lector, una mujer de 50 años no puede tener vida sexual. Entonces, claro, yo le mandé amablemente a la mierda, la publiqué con otra editorial que es mi editorial actual y hemos sacado 3 ediciones, 4 reimpresiones y la novela va bien y sale el año que viene en Francia. El tener mi mujer que tiene 50 años. Por eso, no se lo diga. Sí que puede, pero eso es lo que me decían. Pero yo decía, es que primero, además, si veis la tarta de lectores, el 60 y tanto % de lectores en este país son mujeres. Y dentro de esa tarta hay como 3 grandes puntos, que sobre todo son las mujeres de más de 50 años, en torno a los 45, 50 y tanto, y luego las de 30 y algo, y luego las muy jóvenes que ahora están empezando a leer y nos están salvando, sobre todo en lo que se refiere a poesía, están salvando para que se difunda. Entonces, decir que una mujer de 50 años, que es quien más compra novelas en este país, no puede tener vida sexual, tampoco que... Bueno, yo así que se lo pasará bien. Compra la novela, que veréis que se lo pasará bien. Yo quiero decir una cosa, perdona, en relación con esto que planteaba Zoe de los lectores de las editoriales, que es una cosa que yo... Y lo que comentaba Carlos, ¿no? De hay mucho sexo, es una cosa que yo nunca he terminado de entender, porque, por ejemplo, yo cuando hago una novela, cuando escribo una novela, pues hacemos un editing y he tenido buenos editores y hay sugerencias que las acepto. Soy una persona que no me creo que sea Dios ni nada por el estilo. Es verdad que en el mundo de la edición la gente está muy contaminada por las modas y entonces pues yo pues como Carlos pues tengo un grupo de amigos y amigas que son conejillos de Indias que les doy mis novelas y me dicen lo que piensa gente de la calle, ¿no? El tema de los lectores, en cambio, es diferente. O sea, mis editores, por ejemplo, yo siempre que he tenido consejos de ellos han sido buenos consejos de gente que es profesional y que sabe lo que hace. Pero si os paráis a pensar lo del lector, cuando dice Carlos, ¿y por qué no publicas tú una novela al lector, no? Al lector de la editorial. Claro, yo eso lo he pensado muchas veces. O sea, vamos a ver, un autor que tiene miles de lectores, el editor le da esa novela a un tío que no publica. Que a lo mejor quiere ser escritor y no puede. Entonces ese tío dice lo que está mal hecho en la novela del que sí que publica. Esto es como si a Messi, un tío que no juega de titular en el Mataró B de tercera división, le dijera cómo tiene que regatear. Socio, si tú lo sabes hacer mejor, estarías tú jugando donde Messi, ¿no? Es un concepto que yo nunca he terminado de entender, porque a mí me pasó, por ejemplo, con 1969, que es una novela que yo tengo ambientada en el tardofranquismo, cuando está la novela ya, pero a punto de... O sea, ya estaba casi en máquina. Le dan a una lectora, a una chica jovencita de Barcelona la novela y dice que la novela era machista. Porque, claro, yo describía cómo era la situación de la mujer en el franquismo. Entonces, digo, vamos a ver, yo hablé con mi editora y dije, es que os estáis volviendo locos. O sea, yo no puedo poner en el año 69 en España mujeres neurocirujanas. Pero vamos a ver si para abrir una cuenta en el banco tenía que firmarte el marido. O sea, yo te describo lo que había. ¿Qué quieres que haga? O sea, creo que en tu novela era de las... ¿cómo se llama? Una de la sección femenina. Y hasta echaba un polvo. Sí, es verdad. O sea, que me pasé. Una de la sección femenina se enamora... Sí, no, y dos polvos. O sea, claro, pero vamos a ver, esto se lo dan a leer a una chica
que, joder, que acaba de terminar la universidad, es una chica progresista del siglo XXI y dice, joder, ¿cuánto machismo? Es que yo no soy machista, cojón, que la sociedad era así y no puedo ponerte una abogada en ejercicio ni una mujer, vamos, demasiado que medio votaban cuando se votaba algo en un referéndum de aquello. La labor del lector debe ser primero ver un poco la estructura de la novela si funciona y luego sí que hacer una relación del interés, incluso esta que dice, y que el buen lector dice interés literario y lo puntúa, interés comercial, y a lo mejor recomienda que a pesar de que el interés comercial sea bajo, el literario, ahora opinar si es machista o no es machista, si es políticamente o si correcto. hay, no, pero es surrealista, o hay mucho sexo o hay poco, pero bueno. Sí. Bueno, yo quiero decir algo también respecto a esto. Yo tengo, porque además me lo acabas de recordar, tengo una novela, Los Fresones Rojos, que un policía que tiene 50 años se traslada a Barcelona a investigar un crimen que se cometió 13 años atrás. Hay un pasaje, me permití la licencia, es un policía cincuentón, que con una chica que se aloja en la misma pensión, que es una sudamericana joven, se encapricha de él y tienen una noche de sexo. Me lo permití. Sí. Bueno, pues hubo una revista que cuestionó en la novela, dijo que la novela estaba bien, pero que eso era poco creíble. Y entonces es lo que decimos, me molestó. Digo, ¿cómo que es poco creíble? Que una chica de 20 años se encapriche en una 50. Bueno, y ahora solo quería responder la pregunta, ya para terminar al hilo. Yo siempre empiezo mis novelas como hacía Saramago, con una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si nos quedáramos todos ciegos? Pues ensayo sobre la ceguera. ¿Qué pasaría si la muerte no matara? Pues las intermitencias de la muerte. Entonces yo siempre me planteo una pregunta, y las preguntas me las planteo trabajando porque tengo una buena fuente de información, y lo que hago en mis novelas es poner al mismo nivel al policía y al delincuente, porque tradicionalmente siempre el policía es un estereotipo, una forma de vestir, una forma de comportarse, y el delincuente también. Actualmente los delincuentes no son como los osos apandadores que van con antifaz y llevan un número en el pecho, y los policías tampoco son, porque bueno, hay policías que están en las manifestaciones infiltrados y nadie sabe que son policías precisamente por eso. Hasta que le quieren pegar, entonces dicen, ese es policía. El compañero, coño. Entonces yo lo que hago en mis novelas es intentar desde mi perspectiva, que lo veo desde dentro, escribir desde dentro, poner al policía y al delincuente al mismo nivel y luego desarrollarlos. Tradicionalmente, en las novelas, sobre todo, yo leía mucho cuando era joven, Eyer y Quinn, y me recordaba al Teniente Colombo. Si ahora se apagara la luz aquí y se encendiera y apareciera, por ejemplo, Carlos muerto, todos sabríamos, un ejemplo, bueno, los dos, todos sabríamos que el asesino está aquí. Colombo lo que hacía era cerrar las puertas y identificar a cada uno. Entonces en las novelas ocurre igual, el asesino en algún momento hay que nombrarlo. El que está leyendo una novela, si hay 20, 25 personajes, en algún momento, cuando llega al final, porque si se inventa el personaje al final pasa como un cadáver a los postres, ¿no? de Truman Capote, que al final el personaje se lo saca de la manga. Entonces, lo que decía Jerónimo, que además me ha parecido interesante, de que hay que ir dejando pistas, migas de pan, pero también hay que hacer que sorprender un poco, porque está todo ya manido y todo está trillado en la novela negra. Sí, nos queda poco tiempo, pero no quisiera cerrar esta mesa redonda sin dar también un poco la palabra al público, por si alguien quisiera plantear alguna pregunta a uno o varios de los autores. Amelia, alto. Yo quería deciros primero que no tengo miedo de que la novela negra desaparezca, porque así pensando un poco me daba la sensación de que la Biblia ya tiene mucho de negro, ¿no? Ese Caín y ese Herodes son un poco negros para mí, ¿no? Que luego el género ya se convierta en género hace 100 años, pues ya es otra cosa. Y luego quería preguntaros sobre lo que preguntaba David, de cuál podía ser la motivación que ahora lleve a que el género negro esté tanto en auge. Y el otro día, viendo la película de Amenábar, la última de Regresión, yo creo que hay un poco de crisis de conocimiento, ¿no? Nunca hemos tenido tanta información y sin embargo nos han engañado tanto, ¿no? Y acudimos a un poco, puede ser al género negro, porque sabemos que ahí hay respuestas. O sea, lo que no puede hacer nunca un escritor de novela policíaca negra, además, es dejarnos sin saber quién fue el asesino, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece a vosotros? Cualquiera, me da igual. Es que tengo... Tú dices del auge. Sí, del auge en este momento. Ver, yo diciendo una cosa con Zoe, porque, a ver, a mí también me jode que crean que lo nuestro es divertimento, pero sí que hay mucha gente que compra novelas. Por ejemplo, me han dicho gente, es que yo compro novelas negras escandinavas porque así sé cómo es aquella sociedad. Pues pídate un avión, coño, de Ryanair y vas allí, o ve un documental. O gente que me ha dicho, no, yo leo tal autor porque así me informo sobre el tráfico de órganos. Pues hay documentales maravillosos, hay noticias, hay libros de ensayos, hay en internet incluso hay material que si uno sabe filtrar es bueno. Creo que sí se le pide a la novela negra que tenga por lo menos
una vecindad con la realidad, una manera de contarte la realidad que, como bien ha dicho mi compañera, no te la están contando, a lo mejor casi es el aspecto humano del crimen, si me descuidas, el aspecto sociológico, pero visto desde cerca, que a lo mejor la noticia no te la cuenta. Entonces, creo que eso es una de las cosas que hace que mucha gente diga, pues yo he escuchado taxistas decir, no, es que yo compro esta novela y ya me entero de lo que pasa, como vive en Escandinavia. Le digo, tú tienes planes de ir a Finlandia. No, mi puta vida. Pero bueno, y eso en Francia se ve mucho. Yo voy mucho allí, entonces, porque hay novela negra, por ejemplo, Karim Ferrer, que es un autor que conozco, cada tanto saca una novela, por ejemplo, Zulu. Entonces, es una novela sobre Sudáfrica, que se ha hecho película, y esa tiene un éxito. Sacó Mapuche, yo soy argentino y me crié en la tierra de los mapuches. Claro, esa novela, a él me cae muy bien, pero esa novela no se sostiene. Porque es todo un juego de tópicos con los cuales mucha gente en Francia cree que conoce Argentina y el mundo de los mapuches. Para empezar, la chica es una modelo que vive en Buenos Aires, que es mapuche. Yo he tenido novias mapuches, porque en la Patagonia, y es muy difícil que una chica mapuche pueda ser modelo por los estereotipos injustos que hay, ¿no? Y hay un montón de cosas que todo pasa por los tópicos, como leerte una guía de ese país, visitarlo y escribir todos los tópicos, y todo va a pasar en una góndola en Venecia, ¿sabes? Entonces, y eso tiene para la gente que a lo mejor no es como dárselo precocinado. Esa es la que para mí, salvo excepciones, para mí es la mala novela negra en el sentido amplio. Pero hay mucha gente que sí acude al género con la excusa de decir, ¿sabes? Como que dice, no, si yo no voy al bingo para jugarme el dinero, voy para ser amigo, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Es como disculparse de leer eso, porque no me estoy informando. Yo lo he escuchado muchísimo y me parece absurdo. Para informarte te informas. La novela la lees para viajar, para sentir y para emocionarte. Y sí es cierto que a veces basarse de este tipo de procedimientos o de situaciones graves, a lo mejor, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Mala gente que camina, una novela de Benjamín Prado, es sobre el tema de secuestro de niños y demás. O sea, a ver, tiene que ser una buena novela, por eso ha funcionado esa novela. Es una novela más que correcta y buena de Benjamín, si no, no hubiera funcionado. Tiene un interés para una gente que quiere saber sobre eso, que en las noticias sale, pero te lo cuentan en 3 minutos. Ahora, si solo está ese interés, no hay novela. Tiene que haber más novela. Para mí tiene que ser un 70% de novela y un 25-30% de ese tema de fondo, que es el que a ti te puede atraer como resultar atractivo, pero como gancho. Mi interés es contarte otra historia. Yo quería responderte respecto a que ya hemos hecho antes la pregunta, ¿por qué hay tanto auge de la novela negra? Y yo quería introducir el ingrediente de los premios literarios, porque en el momento que los grandes premios literarios están fallando a favor de novela negra, eso está animando a los escritores de novela negra y a los que no lo son para entrar en esa vía, en esa especie de brecha. Claro, si el Premio Planeta lo gana una novela negra, pues durante todo ese año todos los escritores dirán, esta es la tendencia que se va a llevar este año. Sí, pero mi pregunta era también, sobre todo, si el lector no acude un poco a la novela negra porque dice, aquí me cuentan la verdad. O sea, me tienen que contar la verdad. Es una de las pocas novelas en las que dices, al final me va a contar... El dato policial con el dato estadístico, a veces la verdad es contado desde dentro, o sea, la documentación o la empatía te permite, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, ¿a quién no le gustaría reventar la cabeza a gente que, yo qué sé, que roba niños? Pues a lo mejor el detective le pega una paliza y eso hace lo que nosotros no podemos hacer, a lo mejor ni siquiera el policía puede hacer. O sea, tenemos una labor de suplantación ahí, de ser el vecino de al lado que hace lo que a nosotros nos gustaría hacer, pero no podemos o no nos atrevemos. Zoe decía. Sí, a ver, hay otra pregunta muy breve porque tenemos que ir cerrando, con lo cual os voy a pedir también algo de concisión, sí. Es que estoy afónica, no sé si me va a entender, pero creo que la prensa rosa está perdiendo fuelle a favor de la prensa de sucesos. Entonces, y más con tanta detención de famoso, la prensa rosa se está transformando también en prensa de sucesos. Y yo creo que realmente lo que está pasando es que el delito se está transformando en espectáculo. De ahí el éxito de la novela negra. Sí es posible, de cualquier manera el mecanismo de la prensa rosa hace que van políticos, va todo el mundo, o sea, es gente que no tiene ninguna clase de ética periodística, que lo único que quiere es generar un espectáculo y un debate y una polémica, como si pones el chiringuito de jugones de la tele, que se pelean y ya está pactado quién se va a pelear, o sea, estamos transformando la información en un espectáculo cutre, porque ni siquiera te dicen el guionista, hasta cualquier esto como llaman,
que lo iba a decir, cualquiera de estos concursos tipo Gran Hermano, si te miras los créditos, hay 10 o 12 guionistas. ¿Cómo va a hacer falta un guionista para un programa que supone que es de telerrealidad? Porque hay alguien que está manipulando a la gente, y entonces con la prensa, la política, yo cuando me enteré que iban políticos a Sálvame, dije, pero mátame camión, ¿vale? Porque era como lo que faltaba, como casi no veo tele. Entonces, sí están los sucesos, pero con la misma falta estamos volviendo a la época de Pepe Navarro y las niñas de Alcácer, donde todo era sensacionalismo y no se informaba. Eso pasa todo como pesadilla en la cocina. ¿Cómo puede ser que todas las cocinas tengan cucarachas, todos se peleen siempre? No puede ser que todas las cocinas estén... Bueno, vamos a cerrar para dar al menos un descanso entre mesa y mesa y nada, nuevamente agradecer a nuestros autores que están aquí en su casa. Muchas gracias.